Capítulo número 2. En este capítulo hablaremos sobre la evaluación primaria, evaluación secundaria y métodos de control de hemorragias más utilizados. Es importante saber que la evaluación primaria es un método de evaluación y recopilación de información a través de un análisis físico y visual que se le realiza a un paciente de trauma para poder identificar patologías que pueden poner en riesgo o comprometer la vida de nuestro paciente. PHTLS incorpora una mnemotecnia reconocida como XABCD del trauma, en donde X hace referencia a la identificación de hemorragias exsanguinantes o potencialmente mortales para poder atenderlas de forma inmediata. Es importante saber en este punto que una persona puede fallecer por una hemorragia arterial en un tiempo de 3 a 5 minutos si es que no se controla, y que en tan solo 28 segundos podría entrar en un choque hipovolémico. Es por esto que distintas investigaciones, actualizaciones o documentos mencionan que se debe aplicar un torniquete comercial como primera intervención ante hemorragias exsanguinantes. La letra A, habla de vía aérea permeable y restricción de movimiento espinal. En este punto es importante también comprender que se debe priorizar la permeabilización de las vías aéreas antes que la restricción de movimiento espinal, porque se dice y se identificó que la oclusión por la lengua, ¿cierto? O la obstrucción de la vía aérea por la lengua es una de las principales causas de muerte prevenible en trauma. ¿Y esto por qué? Porque el paciente cuando está inconsciente, al ser la lengua un músculo, esta se relaja, se va hacia atrás, ocluye o tapa la hipofaringe, dificultando o impidiendo el ingreso de aire hacia la tráquea y obviamente con esto también el transporte adecuado de oxígeno. Posterior a esto, una vez controlando, ¿cierto?, la vía aérea, ya sea a través de aspiración de secreción en el caso de que haya algún tipo de fluido como sangre o vómito en la orofaringe de nuestro paciente, ¿cierto? Una vez aspirando esta secreción, si es que tuviéramos este dispositivo, se debe pasar a la permeabilización de la vía aérea con los métodos manuales o métodos mecánicos. Los métodos manuales de permeabilización de la vía aérea hacen referencia a la maniobra frente-mentón como primera técnica y a la segunda técnica llamada tracción mandibular o subluxación mandibular. Esta es utilizada o aplicada a un paciente que tiene sospecha de lesión cervical o lesión cervical confirmada. Posteriormente tenemos los métodos mecánicos para poder permeabilizar la vía aérea de un paciente. En el primer dispositivo contamos con la cánula orofaringea, cánula de Gödel, cánula Mayo o cánula de Berman, que esos dispositivos son muy parecidos a la cánula orofaringea o cánula Mayo como también se le conoce, pero la diferencia es que la cánula de Berman posee mucho más orificios que apoyan en la ventilación del paciente, ¿cierto? O el traslado o el intercambio, ¿cierto?, adecuado de oxígeno si es que queremos administrarle oxígeno a nuestro paciente, y también permite la aspiración de secreciones dentro de esta. Este es un dispositivo que se le aplica a un paciente que está inconsciente y que no tiene reflejo nauseoso activo, y de hecho el reflejo nauseoso es una contraindicación del uso de este dispositivo. Mencionan las guías que si el paciente presenta náuseas o vómitos se debe retirar este dispositivo y no intentar colocarlo más tiempo. Por el contrario, tenemos este otro dispositivo conocido como cánula nasofaringea. Este también se compone del cuello, del cuerpo y del bíceps. Y al igual que la cánula orofaringea es un dispositivo básico de manejo de la vía aérea que se coloca con las vías nasales, y tenemos que saber que este es un dispositivo mucho más tolerado en un paciente consciente o un paciente inconsciente, inclusive si tiene los reflejos nauseosos activos. Pasamos a la letra B. En este punto hablamos de la ventilación y oxigenación. Es importante saber aquí que un paciente de trauma, si pierde sangre, va a estar perdiendo no solamente volumen, sino que va a estar perdiendo también eritrocitos, ¿cierto? Glóbulos rojos transportadores de oxígeno, glucosa, va a estar perdiendo plaquetas, va a estar perdiendo también glóbulos blancos. Es importante saber que es por esto la importancia del control de sangrado, ya que si no realizamos este control al final, nuestro paciente, por más que le administremos ventilaciones o oxígeno, va a seguir desoxigenando, ¿cierto? Generando hipoxia, hipoxemia, y también va a generar dificultad respiratoria. También tenemos que saber que no solamente por las vías aéreas nuestro paciente podría estar generando un problema ventilatorio,
sino que un paciente con lesión cervical o lesión medular, producto del edema, también podría provocar alguna dificultad respiratoria o alguna alteración en la mecánica ventilatoria, ¿cierto? Porque los impulsos nerviosos no se van a estar enviando para poder generar este proceso de ventilación. También tenemos que saber que aquí tenemos que ver si que existe presencia de algún tipo de fractura costal o algún tipo de neumotórax abierto, etc. Para poder atender este tipo de problemas, ¿cierto? Y poder posteriormente administrarle ventilación y sean de forma efectiva, con oxigenación también de forma efectiva. Pasamos a la letra C. En la letra C, a grandes rasgos, se habla del sistema circulatorio y control de hemorragias secundarias. Estas hemorragias que vamos a estar controlando en este punto no van a ser hemorragias exsanguinantes, pero sí en algún punto nos puede provocar algún tipo de daño en nuestro paciente, ya que tenemos que saber que va a seguir sangrando y va a seguir perdiendo todos estos nutrientes y todos estos factores que mencionaba anteriormente que son importantes para el organismo de una persona. Otro punto importante es el llenado capilar. Si existe un llenado capilar mayor a 2 segundos, podría mencionarnos esto que nuestro paciente podría estar hipoperfundido y podría estar en un choque hipovolémico. Se debe priorizar, ¿cierto? Y se debe evaluar también la calidad de pulso, la calidad de las ondas de pulso. En este punto vamos a ver, ¿cierto? Vamos a palpar pulso y vamos a identificar el ritmo, ¿cierto? O frecuencia, la calidad y también el nivel de perfusión que va a tener. Si es que es débil o si es que es demasiado rápida, nos podría decir que nuestro paciente está taquicárdico y podría estar entrando en un shock hipovolémico, lo que nos podría generar, ¿cierto?, en algún punto una acidosis metabólica y un problema mayor en el paciente. Pasando a la letra D, que habla del déficit neurológico, hablamos de la escala de coma de Glasgow, que va a ser evaluada en el paciente de trauma, ¿cierto?, con sospecha de trauma craneoencefálico, para ver el estado neurológico o el nivel de respuesta motora, ¿cierto?, ocular y verbal de nuestro paciente. Pasamos también a la letra E. En esta se hace referencia a la exposición, en donde tenemos que saber que en todo momento nuestro paciente de trauma debe ser aislado del piso, porque al final el factor ambiental puede generar algún tipo de hipotermia en nuestro paciente. Inclusive si hubieran 40 grados en el ambiente, nuestro paciente al perder sangre está perdiendo la capacidad reguladora o capacidad de termorregulación, ¿cierto?, del organismo, lo cual en algún punto al estar perdiendo sangre rica en oxígeno, ¿cierto?, va a estar hipoperfundiéndose, va a estar generando una hipoxia, ¿cierto?, en los tejidos, que es una disminución de oxigenación en los tejidos y obviamente en los órganos, lo cual va a producir en sí la vasoconstricción y va a generar este frío de igual forma. Por esto que debemos, dentro de todo, tratar de controlar esto, tratar de evitar que nuestro paciente entre en hipotermia, porque al final la hipotermia también, aparte de generar vasoconstricción, va a generar una dificultad en la contractilidad cardíaca de nuestro paciente, una alteración neurológica mucho mayor, lo que nos va a llevar a una acidosis metabólica mucho más pronto, introduciéndonos también en lo que vendría siendo el diamante de la muerte o diamante letal. Es importante, en el caso de que nuestro paciente pudiera estar con ropa empapada, ya sea de sangre, de agua, etcétera, de sudor, se debe quitar o extraer o retirar para poder aplicar una manta térmica o ropa seca para poder mantener la temperatura corporal de nuestro paciente.